Bienvenidos a este episodio. Hoy quisiera seguir hablando de Filipenses 2. En el episodio anterior platicamos un poquito acerca de los versículos 12 y 13, donde Pablo exhorta a los filipenses a poner a trabajar su salvación, pero a siempre mantener en mente que es Dios el que pone el querer como el hacer, que es su gracia la que nos capacita y nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Entonces nunca es algo para vanagloriarnos, sino siempre para voltear a ver a Dios y decir gracias porque tú has hecho esto en mí. Y hoy quisiera que leyéramos los versículos del 14 al 16, donde Pablo sigue hablando de esta misma situación de poner a trabajar nuestra salvación. Y dice el versículo 14 del capítulo 2: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces aquí tenemos algunas instrucciones muy claras, y la primera es muy sencilla. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuración hace referencia a un disgusto secreto que no se admite, ¿sí? Esta murmuración siempre va a conducir a algún tipo de contienda, discusión, pelea, como quieras llamarle. Y algo que es muy importante notar aquí es que una murmuración no es nada más aquello que hablas. Cualquier tipo de disgusto que haya en tu corazón y que no admitas y que no externes de una manera saludable, entonces va a traer como consecuencia esta contienda. Cuenta como murmuración sin que siquiera tengas que decirle a nadie. Entonces, algo que es problemático con la murmuración es que siempre nos va a llevar a la amargura. Cuando tú y yo empezamos a ver las cosas malas de los otros, especialmente si estamos hablando de liderazgo de la iglesia, y empezamos a enfocarnos en ella, y nunca externamos este sentimiento buscando o este pensamiento buscando que nos puedan ayudar y que oren por nosotros, o que sea corregido en caso de ser necesario que sea corregido, siempre nos va a llevar a una amargura. Y en Hebreos 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces checa muy bien esta advertencia, porque dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Y que muchos sean contaminados. Y este versículo empieza con dos palabras, dice: mirad bien. Estas dos palabras no dan el sentido de que tú y yo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. O sea, yo me voy a autoexaminar para ver que no haya raíz de amargura. No, en realidad está dando la idea de que tú y yo tenemos que cuidar a los demás dentro de la misma iglesia. Tú y yo tenemos que estar mirando bien a la iglesia de Cristo, a los que nos rodean en la iglesia, y cuidar que no haya ninguna raíz de amargura en ninguno de nuestros hermanos. Si tú te has dado cuenta de alguien dentro de la iglesia a la que tú perteneces que parece tener una raíz de amargura, ojo, esto es una raíz de amargura, es un buen momento para que ores, te prepares lo mejor que te puedas preparar y puedas tratar de hablar con él, que puedas exhortar, que puedas aconsejar, que puedas edificar y que puedas dar gracia. Recuerda que la gracia es aquello que nos transforma, y la Biblia nos enseña que nuestras palabras siempre deben de dar gracia a los oyentes. Entonces, si has notado a alguien, o en este momento viene a tu mente a alguien que parece tener una raíz de amargura, o que quizás tiene algo de murmuración, ojo, no tiene que decirlo, puede ser algo que está en su corazón y que tú has notado sin que esta persona lo externe. Entonces es un buen momento para que puedas orar y prepararte. Si regresamos a Filipenses, hay algunas instrucciones que Pablo sigue dando y me gustaría enumerarlas. Hay 4 instrucciones que yo noto en este pasaje de cómo debemos mostrarnos como cristianos. ¿Cómo es que tú y yo debemos de mostrarnos? Y lo primero es que debemos de ser irreprensibles. Y la palabra irreprensible se usa, o Pablo la usa en varias de sus cartas, y siempre hace referencia a un boxeador que defiende cada parte de su cuerpo
de manera que es imposible para su rival acertar un golpe. Entonces, esto se traduce, a ti y a mí, que nos debemos de conducir de tal manera que nos pongamos fuera del alcance de cualquier persona que intente acusarnos de ser poco sanos. Y esto aplica para cualquier materia de la fe o de cualquier cumplimiento del deber cristiano. ¿Sí? Tú y yo debemos de manejarnos de tal forma y de conducirnos de tal forma que nadie pueda acusarnos. Esto no significa que vamos a ser perfectos, pero sí significa que si nos hemos equivocado, debemos de pedir perdón, debemos de confesar nuestros pecados. Y si tienes un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, lo mejor es que confieses tu pecado dentro de la iglesia a la iglesia. De manera que entonces tú mismo puedas admitir y corregir. Y entonces nadie tenga que reprenderte. Después dice Pablo que debemos de ser sencillos. Ahora, generalmente la palabra sencillo tú y yo la entendemos como debemos de ser humildes, debemos de ser, considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Pero realmente esa no es la palabra que se usa aquí. Aquí está hablando más bien de una cualidad de pureza. Y literalmente esta palabra significa sin mezcla o algo que no hace daño, que es inofensivo. Tú y yo tenemos que vivir el evangelio sin mezcla de ninguna otra ideología, tal como está presentado en la Biblia, tal como viene. Aunque muchas veces pueda parecer duro, eso es lo que Cristo dejó. Y por tanto eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces seamos sencillos, ¿no? Después Pablo dice que seamos sin mancha. Y este pedacito es sin mancha, repite otra vez la idea de ser irreprensibles. Pero ahora Pablo hace un énfasis hacia la gente de afuera, porque dice que en medio de una generación maligna y perversa. Entonces la gente que está afuera también debe de vernos de la misma forma, irreprensibles, que la verdad eso ya está más difícil todavía. Pero si Pablo lo está pidiendo, si Dios lo está pidiendo en la palabra, es porque podemos hacerlo. Nota que en esta porción Pablo dice que resplandecen en tiempo presente. No es una opción y no es una acción a futuro. Es algo que sucede ahora. Tú y yo resplandecemos, lo que significa que somos visibles para todos. Cuando tú prendes una luz, la luz es visible desde cualquier lado que estés, dependiendo de la intensidad. Pero también significa que nuestras fallas son más evidentes. Eso es lo que hace la luz. Y la cuarta característica que debemos de tener como cristianos es que debemos de estar asidos de la palabra de vida. Y esta palabra de asido tiene dos sentidos. El primero hace énfasis en aplicar y atender a lo que la Biblia nos enseña. Aquí hay algo muy importante. Si yo voy a aplicar y atender lo que la Biblia me enseña, quiere decir que yo voy a estudiar la Biblia. No solo la voy a leer, no solo voy a tener mi devocional de que escribió, no sé, tu pastor favorito, tu cristiano favorito, sino que yo tengo que estudiar la Biblia. Yo tengo que sentarme con mi Biblia y en oración estar leyendo y estar preguntando y estar investigando y seguir orando y memorizarla. Sí, eso es parte de atender la Biblia, no solo que alguien más me enseñe. Eso qué bueno que alguien lo haga, pero no es todo. El primer sentido de la palabra asido es que yo tengo que atender y aplicar la palabra de vida. Y el segundo sentido hace énfasis en presentar o exponer la palabra de vida. Entonces tú y yo tenemos dos trabajos: vivir la palabra y predicar la palabra. Seamos esto que Pablo dice aquí, que podamos tú y yo ser ese reflejo de Cristo y ser esos luminares en el mundo. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.